Muy buenas noches. Nos encontramos en un momento crucial. El Congreso es epicentro de intensa atención y escenario donde se decidirán leyes que podrían cambiar el futuro del país. Una reforma constitucional cuestionada, el código laboral muy estresante y una reforma fiscal que amenaza con golpear el bolsillo de los más vulnerables. En medio de todo esto, nos recibe en exclusiva el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. La legislatura inicia bastante intensa. En un momento en que se necesita garantizar la paz del Congreso, ha funcionado la fórmula de Alfredo Pacheco. Así que gracias por aceptar esta entrevista, Pacheco. ¿Qué precio ha tenido que pagar Alfredo Pacheco para asumir esta responsabilidad a largo plazo? Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque la labor de hacer gerencia en una institución como esta es mucho más difícil. Tú debes imaginarte lo que son 190 líderes, todos muy buenos, que están aquí en representación de comunidades, de provincias, que a su vez ellos tuvieron que ganarle a otra cantidad de líderes allá para poder estar aquí en esta representación. Pacheco, en la pasada legislatura terminamos de una manera así como muy turbia. De repente, aunque todos sabemos que el Código Penal es una urgencia, el Congreso reaccionó tarde a esto y no dio el tiempo. Eso implica que uno imaginaría que esta legislatura empezara montada en ese tren, pero caímos en otro. ¡Pap! Reforma constitucional. ¿Cómo se da eso? El Código Penal es una de las grandes legislaciones pendientes que tiene el Congreso Nacional, porque desde hace más de 20 años, yo diría que como 30 años, este proyecto tiene dando vueltas aquí en el Congreso Nacional. Hay intereses, cuando digo intereses me refiero a intereses de grupos sociales, religiosos, etcétera, etcétera, que han impedido que el mismo sea aprobado tal y como la mayoría lo entienda, porque yo creo que esta legislación, independientemente de que nos sintamos con una posición a favor de una causa o de otra, es una legislación que el país ha estado esperando y por lo tanto que no debemos de tener más. Sin embargo, cuando el Senado lo aprobó, la Cámara de Diputados, en una señal clara de que nosotros debemos aprobar esta pieza, lo aprobamos en primera lectura, pero para examinar lo que había aprobado el Senado, entonces lo mandamos a estudio de una comisión con la recomendación de que hiciera una vista pública. Estamos esperando que se conforme la comisión que va a estudiar el mismo, y entonces cuando la comisión se conforme, que por cierto es la única que hasta este momento todavía no está confirmada, que es la Comisión de Justicia. ¿Y por qué? Porque si se terminó justamente la otra legislatura con tanto sentido de urgencia, por ahí debimos arrancar, ¿no? No necesariamente, porque este Código Penal, tú sabes que hay más de 100 legisladores nuevos, entonces nosotros tenemos que socializarlo ahora con esos legisladores. Si hubiese seguido la misma bancada, tú puedes estar segura que ya estuviésemos discutiendo el Código Penal. Si uno hace un monitoreo social, se da cuenta rápidamente que hay muchos incrédulos sobre cuál es el verdadero espíritu de la reforma constitucional. ¿Qué es lo que va a pasar con la Constitución? Mira, las reformas constitucionales siempre generan mucho insumo del que hablar. Hay mucho material, aunque la reforma sea mínima, como entiendo yo que lo es. No, en este caso no será mínima, porque estamos tocando coyunturas, sí, teclas muy sensibles. Pero no son tantos aspectos, como por ejemplo se tocó en el 2010. Sí, no son tantos, pero son controversiales. Son muy controversiales. Toda reforma constitucional siempre es controversial. Entonces tenemos primero el tema del Ministerio Público, que al parecer la generalidad, por lo menos a nivel de legisladores, estamos en sintonía con... ¿Apruebas ese elemento? Bueno, yo diría que ese elemento no va a tener mayores inconvenientes.
en el Congreso, en la Asamblea Nacional Revisora. Y si se pone el oído en conocedores del derecho, se divide bastante entonces la opinión. Lo hemos estado poniendo, lo que pasa es que hay que tomar una decisión. Y yo veo que las diferentes bancadas, y lo mido por el trabajo que ha estado haciendo la comisión bicameral, que está trabajando la ley de convocatoria. Entonces, por lo que uno puede palpar en esa comisión, veo que ese es un tema que no va a tener mayores inconvenientes. Pacheco, candados a la Constitución, eso es como una utopía, porque está viéndose justo eso en ese momento. Eso es sentido figurado. Sí, ahora y siempre vemos que cada vez que se quiere reformar la Constitución, si se busca un argumento aparece. Con la experiencia, ¿qué opinas de eso? ¿Hay que ponerle un candado a la Constitución? La gran diferencia entre esta reforma y las reformas que se han hecho, y yo he participado en más de una, algunas veces como oyente o observador, pero en el terreno de los hechos, y otras veces como actor, si se quiere, perdonándome un poquito la inmodestia, como actor principal. Y la gran diferencia entre esas reformas, o algunas de esas reformas, y la que se está planteando ahora, es que la de ahora no mueve ningún interés personal para nadie beneficiarse de esa reforma, sino que es una reforma que busca fortalecer las instituciones del país. Sabes que te quiero felicitar porque es una decisión valiente, atreverse a presentar una propuesta para que se reduzca la matrícula de los diputados, porque para muchos pudiese ser el tomar un látigo para los propios compañeros, pero esto es un tema ya de gestión, administración de un órgano bastante complejo y eficiencia. Sí. Se pone en juego, de verdad se ha puesto en juego la eficiencia de la Cámara de Diputados por el número de miembros. Los hombres y mujeres que integramos la Cámara de Diputados, en sentido general, son gente íntegra, trabajadora, que representan a sus diferentes comunidades. Sin embargo, muchas veces, cuando 1, 2, 3, 4 o 5 cometen errores, se quiere juzgar al pleno completo por la actitud de esos pocos que muchas veces se salen del carril de lo que es lo normal, lo ordinario, y se dedican a otras actividades en la vida. Sin embargo, nosotros entendemos que en sentido general los diputados son un gran aporte y soporte de la democracia. Sin embargo, también nosotros entendemos que no es malo, que no es lesivo a la democracia, que el órgano se reduzca un poco para darle una mejor funcionabilidad. Y en ese sentido, tal vez no con la propuesta exactamente como la ha hecho el Ejecutivo, sino con una fórmula que permita que todos nos pongamos de acuerdo, como ha estado ocurriendo en este momento en el Congreso Nacional, que estamos buscando una vía para ponernos de acuerdo, por lo menos a nivel del partido mayoritario, que es determinante en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución, y hay muy cerca un advenimiento para poder decir que toda esa fuerza política está de acuerdo, y luego vamos a buscar el que las demás fuerzas políticas por lo menos estén también en sintonía con lo que se va, con lo que sería la decisión final y con lo que se aprobaría en esa asamblea revisora en materia de número de diputados. Hemos probado las fórmulas ya. Elecciones unificadas, elecciones divididas. Y ahí entonces el trabajo político de ustedes, que al mismo tiempo tienen funciones públicas, pero también son líderes dirigentes de sus comunidades, se pone como caótico. ¿Cuál fue la experiencia del liderazgo político en las pasadas elecciones, con esto dividido? ¿Qué tan difícil es pensarlo desde lo político, desde lo logístico de las instituciones, porque las instituciones se ven afectadas, fragmentadas, cuando hay que hacer esa dualidad, y el institucional? Quiero que me respondas eso luego de esta pausa. Sectores ven como una amenaza algunos proyectos de ley que pudiesen afectar el bienestar de millones de dominicanos. Al regreso, Alfredo Pacheco nos cuenta cómo maneja la presión, la oposición
y sus puntos a favor o en contra de los proyectos más polémicos.